estamos de regreso. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con la cita del escritor irlandés Oscar Wilde, que dice: cosa terrible es sentir como propia la culpa ajena. Que pasen los litigantes, por favor. ¿Hasta cuándo mi familia y yo vamos a pagar por el error de mi papá? ¿Y quién me garantiza que no volverá a suceder? Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes, doctora. Gracias. Gabriela, estás demandando a María. Dime, ¿quién es María? ¿Por qué la demandas? ¿Y qué pides para resolver el caso? Ok, mi nombre es Gabriela y yo demando a María porque yo soy hija de un sex offender y desde que nos mudamos pues al vecindario, pues María lo que hace es acosarnos, no solamente a mí, sino también a mi familia. Y pues también quiere crear un parque y esto pues ocasionaría pues que mi papá tiene que irse de mi casa y no lo voy a permitir porque primero... O sea que María es tu vecina. Es mi vecina. De un vecindario. Correcto. ¿Es tu vecina de al lado? Sí. Sí. Ok. ¿Y tú vivías ahí antes de que se mudara tu papá ahí? Sí, correcto. O sea, ya tú vivías en este Sí, yo vecindario. vivía, pero mi papá tiene problemas de salud, lo van a dializar. Ok, pero un momento, esta casa tuya es casa propia. Es casa Tú propia. eres dueña de esta casa. Correcto. Ok, y ella es tu vecina. ¿Y tú vives ahí con quién? Con mi esposo, mi hijo y ahora mi papá. Ok, entonces tu papá... El depravado. Ok, ¿tu papá cumplió alguna condena por esto que me estás hablando? Sí, él estuvo 8 años preso y bueno, tiene ya 5 años pues libre, está pues en tratamiento y bueno, o sea, ahora vive conmigo porque lo van a dializar y pues soy yo la única que lo puedo atender O sea, porque ¿le mi van mamá a hacer murió. diálisis? Sí, Ok. Y él salió hace 5 años de prisión. sí, y desde ese momento no ha pasado Pero nada. naturalmente él salió como sex offender. Correcto. Ok. ¿Cómo fueron los hechos del caso de tu papá? Él pues tuvo una relación con una joven de 12 años. Con una bebé, Con se una dice niña de bebé. 12 años. Correcto. Ok. Y cumplió 8 años de prisión. Y entonces está viviendo contigo. Sí. Y entonces tú me dices que tu vecina quiere crear un parque en el vecindario. Al lado de la casa, entre su casa y mi casa. Que hay Mi un terreno. terreno Hay un vacío. terreno vacío. Es mi Ok, terreno. y tú eres la dueña del terreno. Sí, claro, eso Ok. está en mi casa. Entonces ella quiere crear un parque. Correcto. Porque si crea un parque, entonces provocaría que tu padre tenga que mudarse de tu casa. Sí, ella ha estado recolectando firmas en el vecindario y aquí tengo las pruebas. Dámelas, ven. Y tu postura es que esto es una acción de parte de ella, intencionada, para eso mismo, para causar que tu papá porque se tenga que cuando mudar. llegué al vecindario hace 6 meses éramos amigas. Ella iba a mi casa, íbamos de compras. Hasta que llegó gimnasio. tu papá, ¿te Ok, parece pero si no he poco? hecho Tengo nada. niña, tengo niña. Señor director, póngame esto ahí. Ok, protejamos a nuestros hijos, evitemos que más depredadores continúen mudándose a nuestro vecindario. Apoyemos la construcción de un playground, un parque en nuestro vecindario y defendamos la seguridad de nuestros hijos. La próxima reunión. Entonces, aquí ella me entrega uno que dice: como muchos de ustedes ya saben, lamentablemente tenemos un depredador sexual viviendo en nuestro vecindario muy cerca de nuestros hijos. He iniciado el proceso en la ciudad para pedir los permisos correspondientes de zonificación y construir un pequeño parque en un lote vacío del cual soy propietaria y de esta manera evitar legalmente que esta persona continúe viviendo cerca de nosotros. Les pido sus firmas para apoyar esta iniciativa en la ciudad y que juntos protejamos a nuestros hijos. Mientras tanto, les pido que no dejen a sus niños sin la supervisión de un adulto. Únanse al programa de vigilancia y firmen la petición para apoyar la construcción del parque para que nuestros niños puedan vivir sin miedo. ¿Y tú piensas que todo esto está mal? No es que está mal, pero ¿por qué lo hace desde que mi papá llegó? ¿Por qué no lo hizo Ahora de está hace años que vive ella también ahí? nosotros del Porque, un vecindario. momentito, es que antes no había un depredador viviendo en el barrio. Ahora el peligro es inminente. Está ahí. ¿Hace cuánto tu papá está Su viviendo propio contigo? hijo, doctora. De hace 2 meses, pero igual. O sea, si tiene 5 años que salió y no ha ocurrido ninguna otra cosa, ¿Eso ¿por tú qué no lo tiene sabes? que siempre estar juzgando? No le va a hacer absolutamente nada si en 5 años no lo ha hecho. ¿Cómo A nadie sabes? le ha hecho daño. Si tú ni siquiera sabes si le ha hecho algo a tu hijo. ¿Tú Tu duermes hijo está en tranquila peligro. con tu hijo?
hijo y tu papá allí en la casa? Bueno, tengo cámaras en la casa porque de alguna Ella manera... también cree que va a pasar algo. No, ¿Para qué porque tiene en cámaras, el caso de entonces? que él haga algo, soy yo la primera que lo voy a llevar. Ok, entonces tú lo que estás aquí exigiéndole a ella que deje... Que no construya el parque, porque de alguna Sí, manera él no terreno. podría estar cerca legalmente de un lugar donde se reúnan niños. Las leyes no las hice yo. Correcto. Y también que deje el acoso, porque no solamente ahora construye el parque, sino que si yo salgo con mi papá, ella esconde a los niños. Conducta que no solamente ella ha adoptado, sino también la gente que vive en el vecindario. Riega en el colegio de que si mi papá es esto, que mi papá hizo lo otro. ¿Por qué? O sea, ahora mi hijo también no quiere ir a clase, se siente mal, psicológicamente lo afecta a él también. O sea, tú eres de la creencia que si esta persona ya cumplió su condena... No tengo por qué seguirla jugando. Hizo sus programas de rehabilitación y se mantiene libre de cualquier tipo de delito, hay que darle una segunda Correcto. oportunidad. Ok, ¿esa es tu demanda? ¿Algo más? No. Bien, ¿cómo respondes? Doctora, yo sí quiero hacer un parque. Yo tengo 2 hijas entrando en la adolescencia, bellísimas, a los ojos de cualquiera. Imagínense a los ojos del papá de esta tipa, que no midió. Ella dice una adolescente, 12 años es una bebé. Para mí, creo que para la mayoría de las madres. Yo simplemente quiero, es mi terreno. Mi casa tiene un pedacito. Yo anteriormente no había podido hacer nada. Yo iba a hacer un apartamento allí, pues yo tengo varios apartamentos para rentar. Que por cierto, debido a que las leyes, porque el sitio donde se encuentra el nombre del papá no lo creé yo. Es algo que está al acceso del público. Cualquiera que viva pudo ver... No, estoy de acuerdo. Ajá. La lista de depredadores sale en la computadora, tú lo puedes verificar. Ella dice que yo metí casquillo. Ningún casquillo, la gente igual. Es que está la revisó, prueba. ubicó la información, yo no tuve que hacer nada. La está tu evidencia firma, que ya María, pasó está tu es firma. simplemente para que vean que el parque es algo que... No, escúchame, ella está activamente persiguiendo lo que quiere. Ella no se está escondiendo. O sea, ella claramente Claro, está también diciendo, lo hago. no quiero a este depredador viviendo puerta con puerta conmigo. Ahora, ¿Y qué hago con mi papá? ¿qué hacemos con seres que cumplieron su condena, que no han repetido el delito? ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Verdad? En tu opinión. Con todo el respeto, usted sabe más de leyes que yo pero yo le voy a decir una cosa, no es mi problema. ¿Qué No va a te pasar con él? importa. No es el papá de ella, mi papá no cometió ningún crimen, no se metió en ningún... O sea, yo simplemente estoy Ok, ¿qué evitando hago? O sea, que tu papá... no ese puedo. es tu problema, Es que tengo tú que ver verás por qué él. hace. Exactamente, tengo que ver por él. Y si su papá abusa de cualquiera de nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, pero no ha pasado. Exacto. O sea, Estás ella se va a especulando. Hay que evitar, y más pero allá no, de pero eso- tú estás especulando en algo que Que no no siquiera ha ha ocurrido. pasado. Pero más allá de eso es un parque para que los niños compartan, porque Bueno. independientemente en el vecindario no tenemos protección, nosotros no tenemos security que nos cuiden, no, Pero igual no eso que va a tenemos ocurrir. parque. Ah, bueno, yo dispuse, Eso no yo va a pude generar haber ningún hecho, tipo de seguridad. en ese terreno yo pude haber hecho lo que se me antojara Ok. y no lo hice, yo quiero un parque y listo, yo soy la que estoy dando los recursos, ni le estoy pidiendo plata. No, yo sé que, yo no tengo ninguna objeción con tus acciones. Tú eres la dueña de ese terreno, te da la gana de hacer un parque para sacar al depredador del medio, mira. Eso es ya las leyes están puestas antes de que yo quisiera hacer un parque en mi terreno. Entiéndeme, o sea, hay ciertas cosas que son inevitables. ¿Quién tiene testigos en el caso? Yo tengo uno. A mí me acompaña también un vecino. Los dos, ok. Vamos a hacer un corto receso, a la vuelta recibimos a los testigos y vemos qué solución le damos a este caso. ¿No le ven la cara? De verdad, estoy preocupado. Escucha, estás ¿Por escuchando. qué estás preocupado? Porque tiene un antecedente. No, estaba o sea, que preso tú te estás basando nada más que en los antecedentes. y no es suficiente. Caso cerrado. Leyes están puestas antes de que yo quisiera hacer un parque en mi terreno. Entiéndeme, o sea, hay ciertas cosas que son inevitables. ¿Quién tiene testigos en el caso? Yo tengo uno. A mí me acompaña también un vecino.